traigo una gorra. Ahora en la reflexión entenderéis o conoceréis un poquito más la historia o parte de la historia de esta gorra. Tiene 46 años en mi poder. Me voy a dejar aquí. Otra cosa, antes de empezar esta reflexión, me gustaría deciros que hay dos cosas que me encantan, me gustan mucho. Una de ellas es una expresión que se habla mucho, se dice mucho en el Nuevo Testamento, que es por tanto. El Señor la cita algunas veces. Y cuando se cita la palabra por tanto, quiere decir que detrás hay algo muy importante a lo que tendríamos que ver, mirar y prestar mucha atención para apropiarlo a nuestra vida. Yo no digo literalmente por tanto, me gusta más, un poquito más españolizado, o por lo menos en el español castizo, decir por lo tanto. Esa expresión me encanta, así que posiblemente aquí os aburráis de por lo tanto. Pero quiero deciros que cada vez que me oigáis decir un por lo tanto, mucha atención a lo que viene detrás, porque es tremendamente importante. Y es tremendamente importante porque deberíamos aplicar a nuestras vidas eso que viene después del por tanto o por lo tanto. Lo otro que me gusta son las paráfrasis. ¿Qué son las paráfrasis? Las paráfrasis es, por ejemplo, coger un texto, porque nosotros utilizamos, o dentro del campo evangélico se suele utilizar mucho la Biblia Reina Valera de 1960. Esa Biblia fue escrita, vamos a decir, sobre el siglo de oro de las letras, de la cultura en España. Hay muchas palabras que no se entienden. Por ejemplo, denuedo. Cuando yo veo la palabra denuedo, inmediatamente mi mente empieza a trabajar, y como sé que posiblemente muchas personas de las que estén oyendo no la van a entender, ese denuedo lo convierto por ánimo, valentía, coraje. Ya me entendéis, ¿verdad? Cuando hay un texto que entiendo que tal vez alguna palabra no se vaya a entender, no digo que no todo el mundo o que todo el mundo no la entienda, pero tal vez algunas personas no la entienden, pues yo la parafraseo, por supuesto sin cambiar el significado y el sentido original que tiene la palabra de Dios. Así que, dicho esto, comenzamos ya la reflexión. El texto en el que está basada es Primera de Pedro 3:15. Y Primera de Pedro 3:15 nos dice que tenemos la responsabilidad, ya estoy parafraseando, tenemos la responsabilidad ante Dios de estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y respeto ante todo aquel que nos pregunte por qué creemos en Cristo. Eso es lo que dice 1 de Pedro 3:15 y donde va a estar basado esta reflexión. Entonces aquí quería hacer una pregunta y ya comenzamos literalmente, ¿no? La reflexión. Si Dios nos llamara por nuestro nombre y nos dijera Ramón, Antonio, Josefa, María, si Dios nos llamara por nuestro nombre y nos dijera ¿cuál es la parte espiritual más importante de nuestra vida? ¿Qué le diríamos? Posiblemente si yo lo preguntara aquí saldrían varias respuestas. Pero si Dios nos preguntara cuál es la parte más importante de la vida espiritual del cristiano, ¿qué le responderíamos? Yo no sé lo que responderías tú, pero voy a decirte lo que respondería yo. Que sin lugar a ningún género de dudas, para mí, la parte más importante de la vida espiritual del cristiano es la apologética. La apologética. Yo sé que tal vez algunos no entiendan esa palabra, pero ya la parafrasearé dentro de un ratito. O ya entenderéis el porqué, o el significado de esa palabra. Y bueno, será que a medida que vayamos avanzando en esta reflexión, que iremos comprobando y entendiendo que es así. Que la apologética es la parte espiritual más importante de la vida del cristiano. Pero, ¿qué significa la palabra apologética, que viene de la palabra griega apología? ¿Qué significa? A ver, yo sinceramente creo que España tendría que ser
un país muy familiarizado con este término, apologética. Y digo esto porque en España nos hemos llevado muchos años castigados a través del terrorismo de ETA, la banda terrorista ETA, que asesinaba y mataba como quería. Y digo esto también porque cuando se encarcelaba a un político cercano por la ideología a ETA, se le encarcelaba por un delito por apología, defensa o enaltecimiento del terrorismo. Así que ya sabemos el significado de la palabra apologética. Lo más importante de la vida cristiana es defender la fe. Defender la fe. A ver, Dios ha creado al ser humano con un carácter apologético. Desde el comienzo de la creación, todos los hombres, cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, Dios creó al ser humano, al hombre, con un carácter apologético porque el hombre desde que nace siempre tiene algo que defender, siempre. Por ejemplo, cuando las naciones guerreaban las unas con las otras, hoy por ejemplo está guerreando Rusia con Ucrania y Ucrania con Rusia, están guerreando porque cada nación está defendiendo sus intereses frente a otras naciones. Cuando un hombre, por ejemplo, sale con la maletita y la comida a trabajar, está siendo apologético porque está defendiendo los intereses de su familia. Cuando un cristiano vive una vida que agrada a Dios, está siendo apologético porque está cuidando y defendiendo su salvación. Cuando un siervo de Dios se sube al púlpito a predicar, o no hace falta que se suba porque hay púlpitos que son más bajos, pero cuando un siervo de Dios viene al púlpito a predicar, está siendo apologético, en primer lugar porque se está enseñando a sí mismo a cómo defender la fe, y en segundo lugar porque está enseñando a los creyentes que le oyen a defender la fe que han recibido por gracia. Pero vuelvo a insistir, ¿por qué os digo que la apologética cristiana es la parte más importante de nuestra vida espiritual? Bueno, pues digo esto, mis hermanos, porque cuando una persona se convierte a Cristo, esto va a sonar un poquito así, ¿no? Lo que voy a decir. Cuando una persona se convierte a Cristo, en ese mismo momento deja de estar en paz. Pero por favor, que nadie me malinterprete ni me malentienda, porque no estoy hablando de la paz de los hijos de Dios. No estoy hablando que no tenga la paz, que el mundo no le puede dar, que se la ha dado el Señor y que nadie se la podrá quitar. No estoy hablando de eso. Cuando digo que un hijo de Dios o una persona se convierte, deja de estar en paz, es que justo en el momento que nos convertimos, entramos en una guerra que no tendrá fin. Y esa guerra acabará cuando lleguemos a la presencia de Dios. Fijaros lo que dice Efesios 6:12. Dice que no tenemos una lucha contra carne y sangre. Y ahora yo parafraseo. No tenemos una lucha ni contra el amigo ni contra el vecino, sino tenemos una lucha contra el mismísimo príncipe de las tinieblas, que no es otro sino Satanás. Porque esa es la realidad. Y hermanos míos, en una guerra no solo hay que defenderse, sino saber defenderse. Ya lo hemos visto en Primera de Pedro 3:15, que tenemos que estar preparados para defendernos ante toda aquella persona que nos pregunte, oye, ¿tú qué esperanza tienes? ¿Por qué la tienes? Ahora, el hecho de que el apóstol Pedro nos diga que debemos presentar defensa con mansedumbre y respeto o reverencia, como dice la Biblia, ante todo aquel que nos pregunte la razón por la esperanza que tenemos, bajo ningún concepto, eso quiere decir que solo y exclusivamente tenemos que hablar a los que nos pregunten. Eso no es así, porque fíjate bien lo que dice 2 de Corintios 5, del 18 al 20. Primero, que Dios se reconcilió con nosotros por medio de Jesucristo. Segundo, que nos dio, oídlo bien, que nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, para reconciliar al mundo con Dios. Y tercero, esto es lo más grande, que nos hizo embajadores
de Cristo para reconciliar al mundo con Dios. Yo creo que cualquier persona estaría orgullosa de que su país le nombrara embajador para representar los intereses de cualquier país en cualquier otro lugar del mundo. Pero el privilegio más grande que uno puede tener es ser embajadores del reino de Cristo. Por eso no podemos estar callados. Y nuestra predicación tiene que ser a todo el mundo. No es que los vayamos a parar por la calle, no, pero nuestra predicación tiene que ir a todo el mundo, a todo el mundo. Y esto entonces, hermanos, quiere decir que cuando la apologética cristiana, que es la parte más importante, insisto, de la vida espiritual del cristiano, cuando la apologética cristiana o la defensa de la fe bíblica en nuestras vidas funciona tal como Dios quiere que funcione, como por ejemplo, yo qué sé, sabéis que en nuestra vida espiritual tenemos muchas áreas. Bueno, pues cuando la apologética cristiana funciona como Dios quiere que funcione en nuestras vidas, todas las áreas espirituales, todas las demás, funcionarán correctamente. Todas funcionarán correctamente, como por ejemplo la adoración, la santificación, la meditación, el estudio de la palabra o cualquier otra área de nuestra vida espiritual. Cuando la defensa de nuestra fe funciona como Dios requiere, todo lo demás funcionará correctamente. Por eso, hermano, digo que la apologética o la defensa de la fe es lo más importante en la vida espiritual del cristiano. Pero, ¿cómo podríamos definir esa palabra apologética? A ver, en 2003, en una facultad de Florida, Estados Unidos, yo estudiaba apologética cristiana y uno de mis profesores decía o definía la apologética cristiana, la defensa de la fe cristiana, como la defensa de la fe bíblica según la Gran Comisión. Y fijaros, aunque yo entendí que esa respuesta era correcta, pero vi que se quedaba un poquito corta. Por lo tanto, tuve que redefinir esa palabra y en el proyecto final exponer que la apologética cristiana es la defensa de la fe bíblica según el evangelio que el Señor quiso que fuera predicado cuando nos dio la gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura. Insisto, y tuve que redefinir la apologética cristiana de esa forma, porque aunque es verdad que el evangelio es uno, pero es una realidad que hay muchos evangelios. Cada grupo sectario tiene su evangelio, predica su evangelio y defiende su evangelio. De hecho, fijaros lo que dice Gálatas 1, del 6 al 8. Dice Pablo, aquí empieza una paráfrasis: hace 2 días y medio que os prediqué el evangelio. 2 días y medio, y ya estoy asombrado de que os hayáis pasado a otro evangelio. ¿Recordáis el texto, verdad? Y luego dice, no es que haya otro evangelio, es que hay algunos que os perturban y pervierten el evangelio. Y acaba diciendo, pero si yo mismo o un ángel del cielo viene y os predica un evangelio distinto al que ya os he predicado, ese evangelio debéis considerarlo falso y maldito. Esto es así porque como el diablo, como dice la Biblia, como dice 1 de Pedro 5:8, anda alrededor nuestro, hambriento, buscando a quién comerse, pues la verdad es que todo cristiano, como el diablo está para ver a quién se come, todo cristiano debe estar preparado para defender la fe que le ha sido dada por gracia. Y hermanos míos, es por eso que debemos ser apologéticos, es decir, debemos defender la fe que nos dio el Señor. Por lo tanto, nuestra defensa debe ir enfocada a defender la fe de Jesús en 3 frentes, en 3 grandes frentes que debemos tener y mantener abiertos todos los días de nuestra vida, en una lucha, en una guerra que ya no acabará hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Por lo tanto, quien no sepa defender la fe bíblica del Evangelio, una de dos. Bueno, una de dos no. Tal vez sea creyente, no voy a decir que no, pero si es creyente y no sabe defender la fe bíblica,
su fe estará raquítica y posiblemente terriblemente enferma. Terriblemente enferma. Así que, como ya os he dicho, el primer frente de defensa que debemos tener abierto y mantener abierto todos los días de nuestra vida es defender la fe de nosotros mismos, Y debemos defender la fe de nosotros mismos porque la Biblia misma nos habla de que los tres enemigos del hombre son el mundo, el demonio y la carne. El mundo porque se opone a Dios. El demonio porque 1 de Pedro 5 dice que anda a nuestro alrededor buscando a quien comerse. Y la carne porque Gálatas 5:17 dice que se opone al espíritu. Por lo tanto, puesto que el mundo, el demonio y la carne son los tres grandes enemigos del alma, es necesario que tengamos y mantengamos abierto un frente de defensa todos los días de nuestra vida para defender nuestra fe. Para defender nuestra fe de nosotros mismos. Fijaros lo que dijo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 4:6. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado, Timoteo, de ti mismo y de la doctrina que has aprendido. Persiste en la doctrina, pues persistiendo en ella, te salvarás, no solo a ti mismo, sino a todos los que te oigan, o a todos los que les predique. Y bueno, el Señor no solo nos dice a través de lo que hemos leído ahora mismo de Timoteo, sino que también nos dice que debemos tener cuidado de nosotros mismos porque, como ya nos dice Apocalipsis 3:2, debemos ser vigilantes. El Señor le dice a una de las iglesias de Asia: sed vigilantes. Es decir, debemos tener cuidado de nosotros mismos, de la doctrina que hemos aprendido y debemos ser vigilantes. Y puesto que debemos ser vigilantes, el mismo apóstol Pablo en Colosenses 2:8 también nos dice: mirad. Mirad acaba en D, y eso es una orden. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y las enseñanzas del mundo, y no según Cristo. Por lo tanto, os dije que hoy veis harta de por lo tanto. Por lo tanto, el cristiano debe estar en una lucha continua para defender la fe que el Señor le ha dado por gracia. Fijaros también lo que dice el rey David. Fijaros lo que dice el rey David en el Salmo 39, 23 y 24. Esto es lo que el Señor recibe en sus oídos de la boca de David. Examíname, dice David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y luego le dice: mira si hay en mí camino de perversidad o de maldad y guíame en el camino eterno. Eso fue lo que dijo David. Y yo digo, pues claro que lo dijo. Pues claro, David dijo eso porque él sabía que sin la ayuda de Dios no podía defenderse de él mismo. Así de sencillo. Y es por eso que pide a Dios que le guíe a descubrir todo lo que hay en su corazón. Y quiero insistir, David sabía todo eso. David sabía que el problema estaba en su corazón, radicaba en su corazón, porque como había dicho Dios a través de Jeremías, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y ese texto acaba diciendo: y no hay nadie que lo conozca. Y no hay nadie que sea capaz de conocerlo. Y hermanos míos, es engañoso y perverso en nuestro corazón, porque incluso nuestro corazón es capaz de arrastrarnos por caminos de condenación. Fíjate lo que dice también Proverbios 14:12. Hay caminos, hay experiencias. Aquí podríamos abrir un paréntesis. Hay experiencias, hay cosas que vemos que nos pueden parecer rectas, correctas y derechas, pero el fin es muerte. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Y para ir ya acabando este primer frente de defensa, pues citaré un texto de sobra conocido. Fijaros lo que dice Proverbios 4:23.
sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora lo voy a parafrasear. Sobre todas las cosas que tú sabes que tienes que guardar, sobre todas ellas, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Así que, hermanos, debemos guardar nuestro corazón. Y debemos guardarlo porque de un corazón bien guardado, protegido y defendido, que no nos quepa la menor duda, brotará la vida de Dios. Y como no debemos olvidar que debemos estar, como dice Primera de Pedro, el texto que empezaba esta reflexión, preparados para presentar defensa con mansedumbre y respeto ante las personas, el segundo frente, ya vamos por el segundo, que deberíamos tener y mantener abierto todos los días de nuestra vida, debería ir enfocado a defender la fe. ¿Cómo? Predicando el evangelio al inconverso, al incrédulo, al que no cree. Por lo tanto, mis hermanos, en todo momento debemos estar preparados para defender la fe bíblica ante los incrédulos. Ante los incrédulos. Hace 46 años estuve en Estados Unidos. Tenía un amigo aquí en la fragata, Elmer Montgomery, fragata 1082. Cuando fui a visitarlo, estuve 6 meses en Estados Unidos. Yo tenía 19 años y estuve entre Florida y en Virginia, Mayport. Entonces, cuando estuve en Mayport, fui a visitar a este amigo. Allí me regaló la gorra, que tiene 50 años, porque me dijo que ya tenía 4, tenía 2 o 3, y la que me dio la tenía que no la había usado, y me la dio nueva. Bueno, pues cuando yo iba caminando, uno de los guardias en la entrada a la base militar me acompañó, y cuando ya vi la silueta de la fragata, porque yo la conocía, la fragata no estaba ni así mirando para mí, ni con la parte de la popa, de la parte de atrás. No. La fragata estaba en el muelle y yo veía toda la silueta de la fragata. Toda la silueta de la fragata. Entonces, bueno, pues, cuando me iba llegando, cuando iba acercándome, veo que en el centro de la fragata había como si fuera un círculo muy grande que tenía cuatro palabras escritas. We are ready now. Eso quiere decir, estamos preparados. Claro, era un barco de guerra. Y yo entendí que debían estar preparados para la guerra. Pero cuando mentalmente pasé aquellas palabras, we are ready now, al español, me di cuenta que significaba eso, pero en español significaba aún más. Porque en español significa, we are, estamos, ready, preparados, now, ahora. Es decir, que aquel barco, Elmer Montgomery, estaba en tiempo de paz. Cuando yo fui a visitarlo, estaba en tiempo de paz. Pero como sabían que en cualquier momento podría saltar la guerra, ellos estaban, we are ready now. En cualquier momento que saltara la guerra, ellos estaban dispuestos para la batalla. Y así deberíamos estar nosotros siempre. We are ready now. Estamos preparados ahora. Por lo tanto, mis hermanos, el pueblo de Dios debe estar preparado para defender siempre la fe bíblica, justo en el momento en que tengamos que defenderla. Y con esto lo que quiero decir es que los pastores, los líderes, los evangelistas o cualquier creyente de la iglesia debe estar preparado para defender la fe de Jesús. Pero fijaros también lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, del 1 al 3. Te encargo solemnemente delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, a que prediques la palabra, que hables a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende y exhorta con mucha paciencia y con sana enseñanza. Por lo tanto, mis hermanos, defender la fe bíblica ante los incrédulos y los cristianos es algo que debemos hacer en cualquier momento.
En cualquier momento, porque en el momento que haya una guerra, y esa guerra se nos presenta, en el momento que tenemos que predicar a un incrédulo, debemos estar, we are ready now, para predicar el Evangelio. Es decir, estar preparado a tiempo y fuera de tiempo. Fijaros lo que dice el Señor en Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la condenación del incrédulo, sino que el incrédulo se vuelva de su mal camino y se salve. Eso es lo que quiere el Señor, la salvación del incrédulo. Porque si el Señor no lo quisiera, ni vosotros estaríais ahí sentados, ni yo estaría aquí de pie. Ahora, puesto que el Señor no quiere la condenación del incrédulo, sino que se salve y tenga vida eterna, es por lo que el Señor hace una dura advertencia al cristiano que no sepa defender ni predicar la fe de Jesús. Y es por eso también que en el mismo Ezequiel, en el capítulo 3 y en el versículo 18 y 19, dice lo siguiente. Atento. Si el incrédulo, una paráfrasis, si el incrédulo se va a condenar por su pecado, pero tú no le hablas para que se arrepienta y se salve, él se va a condenar, pero tú tendrás la culpa. Esas son duras palabras. Si el incrédulo va a ser condenado por sus pecados y tú no le hablas para que se arrepienta y se salve, el inconverso se va a condenar, pero tú tendrás la culpa. Y fijaros lo que dice: y mancharé vuestras manos con la sangre de esos incrédulos. Y sigue diciendo: pero si le hablas, le predicas y defiendes tu fe ante el incrédulo, y el incrédulo no se convierte, no se arrepiente, él se va a condenar por sus pecados, pero tú habrás librado tu alma. Y yo solo tengo que decir ante esto, hermanos, que el Señor nos libre de tener las manos manchadas de sangre, porque no le predicamos a los que se condenen, y podríamos haberle predicado. Israel era muy parecido a la iglesia. El pueblo de Israel, el pueblo antiguo de Dios, era muy parecido a la iglesia. Yo diría que era un calco. Los profetas se llevaban echándole bronca y bronca y bronca y bronca a cada momento a los israelitas. Y el Señor Jesucristo le echaba bronca y bronca y bronca a las iglesias. Y salvo dos iglesias, abuchea y reprende a 5 de las iglesias de Asia. El pueblo de Israel era igual prácticamente que la iglesia. Los profetas predicaban y predicaban contra el pecado, y como diríamos en un lenguaje coloquial y que todos entendiéramos, Israel no hacía ni puñetero caso. No hacía caso. Y por desgracia, eso es algo que también sucede en la Iglesia Universal. Y como diría mi madre, y sálvese quien pueda. Pero esa es la realidad. Y hermanos míos, es que estoy un poquito, casi todos los años, cada vez que hace mucho calor y de buenas a primeras frío, pues se me pone un poquito ronca la garganta, ¿no? Y hace unos cuantos días estaba en el tren, venía en el tren, y estaba tan calentito que cuando salí fuera me hizo el cuerpo. Y yo me dije a mí mismo: Ramón, mañana está con la garganta liado. Y ya estoy saliendo, ¿no? Yo le pedí al Señor que me ayudara para que pudiera acabar el mensaje, pero bueno, no me entra ni malestar de cuerpo ni nada, solamente que me ataca la garganta. Bueno, pues a ver, hermano, insisto, la iglesia es igual que el pueblo de Israel. Y fijaros, aunque tenemos tantos textos que podríamos buscar y leer para ver la falta de fe en el pueblo de Israel y ponernos nosotros a su lado, porque somos iguales, me gustaría pararme en un texto, hay muchos, pero me gustaría pararme en un texto que es Isaías 58 del 1 al 11, Isaías 58 del 1 al 11, que voy a resumir bastante y que voy a parafrasear, evidentemente. Dice así: el Señor le dice a Isaías: Isaías,
clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su pecado. Mi pueblo me busca como si hubiera hecho algo bueno. Quiere acercarse a mí como si hubieran hecho justicia, pero ayunan y no me hacen caso porque ayunan para su propio provecho. Por lo tanto, diles, Isaías, que para que su voz sea oída en el cielo por mí, que no ayunen más así. Diles que el ayuno que quiero para ellos no es que te conformes con cosas vanas, porque eso no es ayuno para mí. Este es el ayuno que yo quiero para ellos. Isaías, transmítelo. ¿No es más bien el ayuno que quiero para vosotros, que partas tu pan con el hambriento y que no te escondas de la necesidad de tu prójimo? Isaías, dile que cuando el pueblo haga eso y se preocupe por su prójimo y no se esconda de la necesidad de su hermano, aún en la oscuridad que pudieran tener, se verá su luz como el mediodía. Yo le pastorearé siempre. En la sequía de su vida saciaré su alma. Fortaleceré sus huesos y serán como un huerto de riego o como un manantial cuyas aguas nunca faltan. Una paráfrasis un tanto rara, pero es lo que dice Isaías. Lo que dice Isaías traducido al lenguaje de Ramón, porque esa es la realidad. Y fijaros en este dato, hermanos, fijaros en este dato. Era tan importante lo que Isaías estaba diciendo al pueblo de Israel, que el Señor viene a decirle, y esta es otra paráfrasis, muy cortita. Mira, Isaías, clama a voz en cuello. ¿Qué quiere decir? Clama hasta que te desgañites, hasta que se te rompan las cuerdas bucales. Era tan importante que el pueblo de Dios aprendiera esa lección que tenía que tener, que debía tener para con el prójimo, que le dice Isaías, clama hasta que te se rompan las cuerdas bucales. Y fijaros, aquí Isaías no solamente estaba defendiendo su fe ante la incredulidad del pueblo de Dios, sino que también estaba dando clases apologéticas al pueblo de Dios sobre cómo debían defender la fe ante el comportamiento con el prójimo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, dijo el Señor. Conocéis ese texto, ¿verdad? Ahí, eso no hace falta que lo parafrasee porque eso se entiende. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, dijo el Señor. Y puesto que la responsabilidad tuya y mía, puesto que la responsabilidad del creyente es predicar el evangelio a toda criatura, es por eso, hermanos míos, es por eso que debemos tener y mantener abierto también un frente de defensa para hablar sobre la esperanza que tenemos los hijos de Dios ante el incrédulo, ante el que no cree. Y por último, mis hermanos, el tercer frente de defensa que todo hijo de Dios debe tener y mantener abierto todos los días de su vida es ante las personas que contradicen la fe bíblica. La Biblia dice en Tito 1:9 que el pastor debe ser un caballero galante y receptor de la palabra tal como ha sido enseñada, tal como ha sido escrita, para que por esa palabra pueda convencer a los que la contradicen. Pero fijaros, aunque este texto fue dicho para los pastores, por favor, no caigamos en el error de creer que eso es solo y exclusivamente para ellos. No, eso no es solo para los pastores y para los predicadores, ya que todo cristiano, entendámoslo bien, ya que todo cristiano tiene la responsabilidad ante Dios de predicar el evangelio. Cuando Jesús entró en Jerusalén, todo el pueblo hablaba y clamaba, y los fariseos, los falsos del pueblo de Dios, bueno, los falsos sin comillas no, los falsos sin comillas, efectivamente, decían que se callen, que se callen. Como se callen, las piedras van a hablar. No podemos callar, porque el día menos pensado, por nuestra callada, nos vamos a encontrar a una piedra dándole testimonio a un incrédulo.
Y esa es la responsabilidad que tenemos para predicar ante quienes contradicen la palabra de Dios. Y esto es así. Y tiene que ser así. Porque si no hablamos a los incrédulos, especialmente a los que contradicen, también para que se arrepientan, nuestras manos se mancharán con la sangre de ellos. Es lo que dice el profeta. Por lo tanto, no solo es el pastor o el predicador o el maestro el que debe estar preparado para hablar la sana doctrina, sino que cualquier cristiano de la iglesia debe estar preparado. Es una pena ver que muchos de los que se tienen por cristianos no tengan una base bíblica, no hayan recibido, no hayan querido apropiarse de una base bíblica para enseñar sana doctrina y refutar los falsos evangelios. Pero por favor, que nadie me malentienda. Yo no estoy diciendo que todos los miembros de la iglesia tengan que tener las mismas capacidades que tiene un pastor o un predicador o un maestro para enseñar. No, no estoy diciendo eso. Que prediquen según la capacidad que el Señor les haya dado. ¿Qué dice la Biblia? Uno dio fruto al 100%, otro al 60% y otro al 30%. Bueno, pues que predique conforme a su capacidad. Unos predicando al 100%, otros al 60%, otros al 30% y otros al 10% o al 5%, o por lo menos al 1%. Pero no podemos callar, no podemos callar. Y por último, porque ya estoy acabando, este tercer frente, esto es muy importante lo que voy a decir ahora, este tercer frente de defensa debemos tenerlo abierto también para los ateos. No ya incrédulos porque tal vez tenga una religión, por decirlo de alguna manera distinta. Ante los ateos. Debemos tenerlo abierto ante los ateos. Debemos tener abierto ante los materialistas. Ante aquellos que como Tomás solo creen lo que ven y lo que tocan. Y digo esto, mis hermanos, porque la totalidad de la humanidad, o casi la total de la humanidad, está siendo enseñada y está siendo engañada en una filosofía materialista que dice que no hay Dios y que el universo apareció por arte de magia, por casualidad. Eso es lo que el diablo está empleando en el mundo con más fuerza y violencia para condenar a la humanidad. Lo enseñan en las escuelas, lo enseñan en las universidades y lo enseñan en cualquier parte. Y el materialismo, hermanos míos, y la teoría de la evolución, insisto, es lo que el diablo está utilizando con más fuerza para condenar a la humanidad. Y esto es así, porque el evolucionismo predica, insisto, que no hizo falta un creador para crear el mundo y para crear la vida, sino que todo apareció, como he dicho hace un momentito, por arte de magia, de casualidad, o como diríamos en lenguaje coloquial, no sé si me vais a entender, de chamba. ¿Entendéis esa palabra de chamba? No, en San Lucas no la entienden, en Cádiz sí. De chamba es lo mismo, pero dicha un poquito en términos coloquiales, ¿no? Bueno, de chamba. Y fijaros, esta enseñanza que se viene predicando no la presentó Darwin. Esto no lo presentó Darwin hace 2 días. Esto lo presentó un filósofo griego llamado Epicuro. De ahí vienen los epicúreos. Y cuando Pablo citó un texto de los que él cita, que ahora lo vamos a ver, el apóstol Pablo cita un texto de los epicúreos, pero el apóstol Pablo lo que hace es repetirlo. ¿Habéis oído el texto de si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Eso no lo dijo Pablo, eso lo dijo Epicuro. Porque Epicuro y los epicúreos, que estaban muy extendidos en los tiempos bíblicos y especialmente en los tiempos del primer siglo, decían que lo que se puede conseguir en la vida es el placer, el placer, el placer, que no hay resurrección, que no hay nada, que no hay Dios, sino que muerto el perro se acabó la rabia. Y entonces, pues Pablo, queriendo que el pueblo cristiano supiera lo que en realidad había, dice, si los muertos no resucitan, entonces aquí podríamos poner un paréntesis, que no viene en la Biblia,
Pero podría haber dicho, si los muertos no resucitan, como dijo Epicuro, pues comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Hermanos míos, para poder refutar el evangelio de los epicúreos, el evangelio falso de los epicúreos, es necesario prepararse también un poquito con algo sobre la creación. Es necesario que defendamos la fe bíblica, que sepamos defender la fe bíblica con las leyes de la ciencia, ya que Dios es el creador de la ciencia y Él es el creador de las leyes científicas. El Señor es el científico por excelencia. Y la ciencia verdadera no contradice a Dios, sino todo lo contrario. Y para ir acabando ya, me quedan 2 minutos, insistir en lo que ya sabéis. Que el Señor creó al hombre con un carácter apologético, es decir, un carácter defensivo, porque siempre, durante toda su vida tiene algo para defender. Insistir, hermanos, en que el cristiano debe saber presentar defensa con fe, defensa con mansedumbre de la fe bíblica sobre la esperanza que tenemos como hijos de Dios, e insistir también en que debemos estar preparados para convencer a los que contradicen, y teniendo y manteniendo abiertos estos 3 frentes que hemos visto. Defender la fe ante nosotros mismos, ese es el más importante, pero si ese lo defendemos bien, vamos a defender los otros 2 frentes. Defender la fe sobre nosotros mismos. Segundo, defender la fe ante las creencias, por ejemplo, católicos romanas, con todos los respetos, mormonas, con todos los respetos, o rusellistas los testigos de Jehová. Y tercero, defender la fe ante el materialismo. Y por último, decir, hermanos míos, que en la actualidad, en la cristiandad, hay mucho amén y mucho aleluya. Mucho amén y mucho aleluya, pero poco cristianismo bíblico. Aún incluso dentro de iglesias cristianas, ya que algunos no saben y otros no quieren saber defender la fe de Jesús. Así que el Señor os bendiga, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para que tengamos muy presente, hermanos, que el Señor nos ha salvado, para que presentemos defensa de la fe que por gracia nos ha dado y que la defendamos en estos 3 frentes que os he comentado. Muchas gracias y hasta la próxima.